Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento nos están viendo. ¿Qué vamos a hacer hoy cocinando con Clarita? Algo bien rico y delicioso para la familia. Con este frío se antoja un pozole. Hoy vamos a hacer un pozole de puerco. El primer paso para hacer el pozole, aquí tengo costillas de puerco ya lavadas, son puras costillas y el agua hirviendo. A mí me gusta tener el agua hirviendo en el cual vamos a poner las costillas para sacarle todas las impurezas. Y conforme vamos cocinando el pozole, les voy mencionando los ingredientes que le vamos a poner al pozole. Pero ese es el primer paso, poner la carne para sacarle las impurezas. Una vez que ya las costillas de puerco, a la carne o al pollo, de lo que lo vayan a hacer, ya le hayamos quitado todas las impurezas, es momento de ponerle un buen pedazo de cebolla. Se lo ponemos así para que al final se lo podamos sacar. Yo le estoy poniendo 6 dientes de ajo, pero están súper grandes, nada más bien lavados y machacados. El otro día yo les dije cabeza de ajo y no era cabeza de ajo. Están tan grandes que yo le digo cabeza de ajo, pero son dientes de ajo. Y también le vamos a poner una cuchara cafetera de orégano. Aquí de una vez le vamos a poner la sal. Acuérdense que la sal es al gusto de cada quien. Mientras vamos lavando las verduras, lo que vamos a ponerle. Lo tapamos y lo dejamos a que se cosa muy bien la carne. Y regresamos. Aquí la carne ya está cocido casi. Le falta muy poquito. Muy poco. Es momento de ponerle el maíz. En el caso mío yo estoy usando maíz fresco. De este maíz morado, al cual desde ayer lo puse a cocer y está así, ya abrió. Es el momento en que le voy a poner el maíz para que agarre todo su sabor antes de ponerle los demás ingredientes. No tiene sal, no tiene nada el maíz, entonces hay que ponerlo acá para que agarre la sal que le pusimos ya a la carne. Y vamos a esperar a que empiece a hervir. La carne ya está cocido. Le hemos sacado un poco de caldo de este mismo para poder moler los ingredientes. ¿Y qué es lo que voy a usar yo para los ingredientes? Para el pozole verde yo voy a usar 15 tomatillos, que lo hice en pedazos pequeños para ayudar a la licuadora. Tengo 9 chiles serranos al cual ya le quité todas las semillas, pero eso depende de cada familia. Si hay niños, pues es preferible no ponerle para que los niños también puedan disfrutar del pozole verde, pero si no hay niños y son puros adultos, pues esto ya sin semillas ya no pica. Entonces es lo primero que vamos a poner en la licuadora para molerlo. También yo tengo hojas de hierba santa, pero como yo no cuento con la hierba santa fresca, lo tenía congelado, le voy a poner 5 hojas, pero es para darle sabor. La hierba santa le da muy buen sabor. Tengo lo que es un rollito de cilantro fresco. También tengo un puño de espinacas revueltas con lechuguita. Y también tengo perejil. Como no cuento con el epazote fresco, yo tengo epazote seco, al cual le voy a poner una cucharadita y otro poquito más. Es epazote seco. Los que cuentan con el epazote fresco, se los recomiendo que se lo pongan fresco, al igual que la hierba santa. Le vamos a poner un chorrito de caldo. Y el caldo de la carne, de las costillitas de puerco. O el pollo, si lo quieren hacer de pollo, también lo pueden hacer de pollo. Y vamos a molerlo. Una vez que ya molimos lo que es
los chiles serranos, el epazote, vamos a ponérselo aquí mismo. Y vamos a dejarlo a que dé una buena hervida. Nada más que empiece a hervir y ya le molemos los demás ingredientes. Mientras vamos a poner en la licuadora el cilantro, el perejil, el cilantro, la hierba santa y lo que son las espinacas con la lechuga. Todo se lo vamos a poner y lo vamos a llevar a la licuadora. Bueno, ya tenemos todas las hierbitas que se molieron. Esto es lo que le va a dar el color a nuestro pozole, pero todavía no se lo vamos a poner. Vamos a esperar a que el tomatillo dé una hervida. Ya está hirviendo el tomatillo con los chiles que le pusimos. Es momento de ponerle lo que acabamos de moler. Esto es lo que le va a dar el color y el sabor que necesita nuestro pozole verde. Es momento de apagarle a nuestro pozole. Ya quedó, como pueden ver. Vamos a apagarle y ya tenemos lo que es la lechuga ya cortadito, los rabanitos que yo lo hice en media luna. Si queremos cebolla, le podemos picar cebolla, pero en el caso mío yo nada más con esto lo voy a servir. Y limoncito. Vamos a servirnos. Si llegaron hasta el final de este video, así es como ha quedado nuestro pozole verde. Los ingredientes están tal y como los fui poniendo, como se los fui indicando. Tiene un aroma muy delicioso y de antemano quiero darle muchas gracias a todos los que ya se han suscrito a mi canal Cocinando con Clarita, los que le han dado like, los comentarios tan bonitos que me han dejado. A todos muchísimas gracias y no se olviden, los que no se han suscrito, suscríbanse, denle like, porque eso me ayuda a seguir subiendo más contenido como esto. Y con el permiso de ustedes, como yo siempre lo digo, es el momento que yo más disfruto y voy a decirles que no está picoso y tiene un sabor delicioso. Se los recomiendo para que lo preparen en esta temporada de frío, para que lo hagan con su familia.